delicia eres tú, Señor. Mi deseo eres tú, mi momento de amor, la alegría de vivir. Bendito Jesús, eres mi fuente de amor, eres aire, eres sol, el latir del corazón. Bendito Jesús, bendito amor de mi Señor. Los hijos que estuvieron con una conducta totalmente mala. Ahora vamos a lanzar el arca en la tierra de los filisteos. ¿Ya? La cita bíblica está en 1 Samuel capítulo 4, verso 16 y verso 17. Dijo pues aquel hombre a Elí: yo vengo de la batalla, he escapado hoy del combate. Y Elí le dijo: ¿qué ha acontecido, hijo mío? Y el mensajero respondió diciendo: Israel huyó delante de los filisteos, y también fue hecha grande mortandad en el pueblo. Y también tus dos hijos, Ofni y Finés, fueron muertos, y el arca de Dios ha sido tomada. ¿Se acuerdan en el transcurso de lo que hemos hablado? El pueblo de Israel estaba en batalla justo en Ebenezer. Ebenezer significa piedra de ayuda, piedra de auxilio. Justo en ese lugar estaban Finés, Ofni, y la batalla estaba en contra de ellos. En la primera habían perdido como 3,000 o 4,000 hombres. Así que los ancianos dicen: no, ¿por qué Dios nos está haciendo perder la batalla? Sabiendo que el problema eran los hijos de Elí, Finés y Ofni, que robaban las ofrendas, que se metían con mujeres. Por causa de eso ellos llevaban el arca y vino toda esa desgracia sobre ellos. Entonces ellos dicen: no, ¿por qué no traemos el arca del pacto? Y van, y justamente estos dos individuos van a hacer el arca. El arca está en el lugar santísimo. El único que podía entrar ahí era el sumo sacerdote y no los hijos de Elí, pero ellos entran irreverentes, sacan el arca, lo cargan y vienen a la batalla. Cuando están en la batalla todo el pueblo grita, todo el pueblo, hay una emoción, la tierra tiembla, dice, hay una palabra que hemos estudiado ahí, ya tiembla la tierra porque parece un avivamiento. Toda la congregación israelita dice: no, Dios está con nosotros, olvidándose que no era la manera correcta. Salen a la batalla y pasa el mayor desastre, mueren los hijos de Elí, muere Elí mismo, muere la nuera, y ahí nace un niño que se llama Icabod. Y a partir de ese instante la gloria de Dios ya no está con ellos, porque no podía ser el arca un amuleto. El arca del pacto fue construida por dirección divina. Lo ubicaron en el lugar santo, en el lugar santísimo, en el tabernáculo, y simbolizaba la presencia de Dios. Esa parte que estamos hablando acá, este lugar que estamos viendo, es el propiciatorio. Aquí llegaba la sangre, era el trono de Dios. Entonces en este lugar se ponía la sangre. Y los ángeles cubren la presencia del Señor, ya son querubines protectores. Entonces el arca representaba eso en la batalla. Pero un arca sin sangre, sin Cristo y como amuleto no podía hacer eso cuando dos individuos manejaron mal. Ahora este arca era un cofre de madera, revestido de oro, de madera de gofer, ¿ya? Dentro de su interior estaba la tabla de la ley, estaba el maná y la vara de Aarón, que tipifica la Trinidad que nosotros conocemos: la ley hecha por el Padre, la palabra hablada, Jesucristo el maná, Él dice: yo soy el maná que desciende del cielo, y la vara que reverdece la regeneración del Espíritu Santo. Lógicamente cuando uno va hacia la batalla, ¿cómo no va a vencer? Pero en este caso ni nada de eso iba a vencer, porque Dios se había apartado, porque Icabod nació ese niño sin gloria. Todo esto que acontece en los tiempos de Elí, Ofni y Finés, ¿ya? Cuando el arca ha sido tomada. Estamos haciendo un resumen de las lecciones anteriores, ¿ya? Y en ese tiempo, ¿qué hacía la gente? Lo que bien le parecía, hacían lo que se le daba la gana, no había una orientación, ¿ya? Entonces, ¿qué dominaba? Religiosidad, la iglesia se reunía, cantaban, había danzas, pero ¿quién no estaba? Dios. ¿Ya? Y esa es la característica que hemos dicho este tiempo, ¿no? Puede haber mucho equipo, puede haber infinidad de cosas, pero que Dios no esté, ese era un problema, ¿ya? Pero lo más que había ahí, que era inmoralidad. La inmoralidad se había metido a la iglesia y pensaban que porque estaba el arca, Dios los iba a respaldar en todo. Entonces en ese instante, hermanos, estos hombres adoraron, amaron al Señor a su manera, pero con irresponsabilidad. Hasta el pueblo ya no traía las ofrendas porque se robaba, y fue un tiempo de decadencia terrible ahí.
Son tres, hemos visto, ¿no?, el árbol genealógico de Elí, la genética, que hemos visto cómo la genética se destroza en este Elí, Finés y Ofni. ¿Se acuerdan? Estoy haciendo un resumen para entrar al tema de hoy. Elí significa elevado, ascendido. Todos nosotros, hermanos, todos nosotros hemos sido promovidos. Algunos más que otros tal vez, pero todos hemos sido promovidos a un servicio con el Señor. Desde un lugar bajo hasta un lugar alto. La Biblia dice, Él nos sacó del muladar y nos hizo sentar en silla de príncipes. No tenemos la dignidad, no tenemos, como le digo, el valor de decir yo merezco ese lugar. ¿Se acuerdan el domingo? Perdón, por favor, pido perdón a veces cuando no todos están. El domingo hablamos del día de la misericordia, el año favorable y el día de la venganza. Y la Biblia nos decía, es gracia sobre gracia, favor sobre favor. Lo que tenemos hoy es favor sobre favor, pero se acerca el día de la venganza. Y todo esto que Dios había hecho con Elí, lo había puesto en un lugar de preeminencia, en un lugar donde él podía adorar al Señor, un lugar donde podía entrar y presentar las ofrendas, un lugar muy especial, pero él descendió en su llamado. No nos menciona a su esposa, ¿ya? Elí cayó de esa gracia de Dios, cayó delante de los ojos de Dios, honró más a sus hijos. A pesar que Dios lo honró en el sacerdocio, hermanos, este hombre no respondió. De igual manera, todos los que estamos llamados en el ministerio hemos sido honrados por el Señor para servirle. Lo trágico es olvidarnos, llegar a una religiosidad, a una legalidad existente. Y este descenso, ¿a quién lo transmitió? A sus hijos. Sus hijos prácticamente la Biblia les dice, no, son hijos de Belial, hijos de Satanás. No conocían nada del Señor, pero ministraban en la presencia de Dios. Y dijimos, ese es el gran mal de hoy. El gran mal de hoy, y con todo el respeto debido y con el perdón necesario, hermanos, es que hay mucha gente que está adelante ministrando sin tener un conocimiento de la palabra, menos un conocimiento del Señor. No hay el conocimiento. Entonces lo que se ministra, vamos a ver con los coatitas, lo que se ministra puede traer muerte a la iglesia. Es por eso que Dios está levantando en estos tiempos finales su palabra. La palabra tiene que ser restaurada. Entonces estos hijos ministraban sin conocimiento, por eso robaban, saqueaban, destrozaban, y Dios vino a hacer juicio sobre ellos, ¿ya? La palabra Ofni significa pugilista, uno que pelea con los puños, violencia, ¿ya? Figura de aquel que conociendo la voluntad de Dios se rebela contra ella, levantando el puño cerrado en rebeldía. Hace años habíamos enseñado eso, la mano levantada, ¿no? El puño rebelde. Y es signo de un partido político que tenemos allá. La mano cerrada siempre significa rebeldía contra Dios. Y es ir contra Dios y decir, tú no eres parte de mi vida y yo me levanto en rebeldía. Ese Ofni tenía esa forma de actuar. Este hombre que le llamamos Ofni, rebelde contra Dios. Finés, su nombre es boca de serpiente. Palabra de víbora, ¿ya? Entonces es aquella persona que siendo hijo de Dios, cristiano, prestaba su boca, ¿para qué? Para que el enemigo hable a través de él. Por eso lo llamaba el nubio. ¿Se acuerdan? Estos dos hijos no tenían nombres hebreos, sino nombres egipcios. Sus nombres eran totalmente egipcios. Su padre, siendo cristiano, nunca les puso nombres cristianos o judíos, sino les puso nombres egipcios. ¿Ahí quién nació? Icabod. Icabod nació en la gran tragedia. ¿Por qué? Murió el abuelo, murió el tío, murió el padre. ¿Quién más murió? La madre. Y 40,000, 3,000 personas murieron cuando nació Icabod. La gloria de Dios se fue. Este niño no tenía derecho a entrar a la presencia de Dios. Se acabó el sacerdocio y ya no había respeto, ya no había honra, ya no habría brillo, nada, ningún acceso a la presencia de Dios. Fue una etapa bien terrible cuando en la iglesia, cuando en el ministerio se manejan las cosas sin conocimiento del Señor. Entonces uno maneja sin conocimiento de Dios, sin saber las cosas del Señor, y lo único que trae sobre la iglesia puede ser muerte. Gracias a Dios que con el mensaje del domingo, hermanos, en la proclama del año 2019, Dios dijo, ¿verdad? Este es el año favorable, este es el año en que Dios va a dar gracia sobre gracia antes que venga el día de la venganza del Dios nuestro. ¿Y Icabod qué es? Es el fruto de las obras de los hijos de Elí.
Cuando en la iglesia o en la familia los hijos representan el fruto de los padres, es que porque los padres descuidaron al Señor. En la iglesia es igual, si el pastor o los líderes descuidamos el conocimiento del Señor, nuestra relación, el fruto ¿dónde se desarrolla? En los hijos. Entonces esta desobediencia es fruto de muerte, no es de vida. Entonces los hijos de Elí ya ministraban a Dios, adoraban a Dios, no sé cómo, pero no lo conocían. Por tanto su fruto ¿cómo era? Muerte. Hasta aquí donde fuimos, ¿qué decíamos? Que los ministros de alabanza y cualquiera que esté en el liderazgo, ¿qué debería tener en su vida? ¿O qué debería haber? Palabra, conocimiento del Señor. Tener una relación con Él. La Biblia es lo que nos lleva al conocimiento, a tener palabra sobre Él. Cuando no tenemos palabra podemos matar a la iglesia. Es bien importante que la palabra sea parte de nuestra vida, ¿ya? Muerto Elí y sus 2 hijos, todo el sistema religioso se vio afectado. ¿Qué pasó? El tabernáculo se quedó sin sumo sacerdote, sin el arca del pacto, entonces ya no tenía sentido el tabernáculo. ¿Ya? Y además la historia es, ¿no?, de que ni se preocuparon por recuperar el arca hasta que llega David. Nadie se preocupó. Mientras tanto no recuperaban el arca, Dios mismo se rescató y empezó a hacer estragos en los filisteos, que lo vamos a ver de a poco. Veamos esto. No es la imagen misma, porque llevar el arca, aunque no sé, no me dice mucho la Biblia, ¿ya? Llevar el arca siempre era tapado, nunca descubierto. No me dice la Biblia cómo los filisteos se llevaron el arca, ¿ya? Podía ser destapado. Pero ahora acá vamos a ir a ciertas preguntas. Cualquiera que tocaba el arca o miraba el arca moría. ¿Por qué los filisteos no murieron? 1 Samuel 5:1. Cuando los filisteos capturaron el arca de Dios, lo llevaron desde Ebenezer a Asdod, y tomaron los filisteos el arca de Dios y la metieron en la casa de Dagón y la pusieron junto a Dagón. Ahora, no sé, hermanos, o sea, yo, he encontrado respuestas, pero ¿cómo es que han podido llevar el arca del pacto? Los filisteos conocían los milagros del Señor. Entonces ellos, cuando escucharon que iban a traer el arca, se espantaron y ellos dijeron: no, seamos hombres y combatamos, porque están viniendo con su Dios los hebreos. Entonces conocían al Dios de los hebreos, en este caso nuestro Señor, ¿ya? Conocían en la tierra de Egipto. Entonces cuando pelearon, hermano, ellos dijeron: vamos a pelear como hombres, si vamos a tener que morir, muramos. Y dice que ellos vencieron y el arca quedó abandonada. Los que transportaban el arca, en este caso Finés y Ofni, murieron en el combate. Supongo que había otros más, porque son como 4 los que cargan, pero murieron en el combate. Y al morir en el combate, el arca quedó ahí abandonada. Entonces, ¿qué hacen los filisteos? La toman, se la cargan y se la llevan, ¿ya? Se la llevan. Por eso dicen: no, la gloria de Israel ha sido traspasada. O sea, es como los israelitas hubieran dicho: nunca más Dios nos va a ayudar, nos han quitado la gloria. Es que la gloria no estaba en el arca, sino quién estaba en el arca. Y cuando Dios los dejó, el arca estaba ahí, pero Dios no. Se dice que cuando los filisteos se lo llevaron al templo de Dagón, su dios, ¿ya? Y al colocarlo en su templo pasaron muchas cosas que lo vamos a ver. Nunca se preocuparon, hermanos, por rescatar el arca. Nunca se preocuparon por ver la gloria de Dios. O sea, se conformaron así como estaba la iglesia. Y es ahí que Dios mismo se rescata. Así como el pueblo no se preocupa, Dios mismo se rescata el arca. Pero los filisteos, en su ignorancia, hermanos, trataron el arca con mucho respeto, ¿ya? E incluso miedo. No la destruyeron, porque si era de Dios y era una forma de que Dios vencía con el arca, lo hubieran destruido. Pero los egipcios conocían, entonces no lo destruyen y se lo llevan como un Dios más de ellos, para que cuando ellos salgan, Él más los acompañe. Solamente que ellos dicen, ¿no?, que su Dios lo había vencido. Ahora, ¿saben? Ellos tenían muchísimos dioses, pero un Dios más para ellos les sería muy útil. Entonces por eso dicen: no, Él nos va a ayudar, y se lo llevan como un trofeo y se lo llevan como un amuleto para llevarlo al templo de Dagón. Y eso es lo que Dios no quiere en nosotros. Nosotros no podemos servirle a Dios como amuleto. La Biblia no es nuestro amuleto. El estar acá, o sea, hay ciertas cosas, ¿no?, que hay que tener mucho cuidado.
Yo cuando hablo y comparto digo, no tenemos que entender los tiempos del Señor ahora y los tiempos que eran antes. Entonces los tiempos de ahora tenemos libertad de entrar a la presencia de Dios y hacer muchas cosas, muchos cambios, pero de acuerdo a su palabra. En cambio, en este caso, hermanos, ellos lo agarraron como amuleto y se lo llevaron el arca. Ahora, cuando vayamos más allá, los de Bet Semes, cuando el arca llega, o sea, lo vamos a ver con más calma. Dice que cuando el arca llega a Bet Semes, tirado por bueyes y carreta, los de Bet Semes destapan el arca. Así como en el arca perdida, ¿no? Con Indiana Jones. Así destapan el arca y dice que sale muerte. Mueren cualquier cantidad de judíos. En cambio, estos filisteos ni se osan, o sea, no les da temor de abrir el arca. No abren el arca. No quieren saber qué hay dentro. Lo tratan con mucho respeto. A pesar de ser una nación politeísta, respetaron al Dios, a nuestro Dios y al arca que representaba su presencia. Y a veces esa es la diferencia, ¿no? No sé si usted alguna vez va a una iglesia católica, ¿cuánto es el respeto que hay ahí? Un respeto único, ¿verdad? Es como que tienes que caminar entre algodones y hacer. ¿Y a quién es el respeto? A alguien que ni siquiera es Dios. Son imágenes que hay, y de pronto la gente que no conoce a Dios respeta más. El día que fui al hospital, el otro día cuando fui a terapia intensiva, me habían estado esperando ahí, me habían estado esperando la licenciada, el doctor ahí, ¿no? Yo llegué para orar por el hermano y entonces, pastor, ¿usted es el pastor? Sí, pase, pastor, pase. Ellos me cambiaron, la licenciada, yo bien extrañado estaba, no, pase, ore. Entonces hay un respeto. O sea, la gente a veces que no conoce a Dios respeta más las cosas de Dios sin conocer. Pero la iglesia, hermanos, como Finés y Ovni, ¿qué hicieron con el arca? ¿Cómo lo trataron? ¿Cuál fue la condición? Entonces, esto nos llama mucho la atención. La iglesia debía ser un lugar, ahora no porque es el local, porque eso llegaría a ser un amuleto. Nosotros somos la iglesia, pero el hecho de que nos congreguemos en este lugar, ¿qué debería implicar en nuestras vidas? Respeto y temor al Señor. Y ellos sí le tuvieron respeto y se lo llevaron el arca y no lo destrozaron, no vieron lo que había en su interior, sino lo trataron con respeto. Una nación pagana, ignorante de las leyes de Dios, trataron con mucho respeto el arca del pacto. Y dice que Dios no los mató. A ver, vamos a ver por qué, ¿ya? O sea, ¿cuáles eran los peligros de llevar el arca? Cuando estaba estudiando esto decía, es terrible el llamado. Dice que esto pasó en Ebenezer. ¿Ya? Ebenezer significa piedra de ayuda o socorro. ¿Cómo siendo nuestra ayuda a Dios podemos voltear todas las cosas? Se lo llevaron ¿dónde? Asdod. Asdod significa devastador. Deriva de Shaddad, significa fornido, poderoso, destructor, ladrón, muerte. Teniendo todo a su favor, por la inmoralidad, por la falta de respeto, cambia todo, hermanos, y de Ebenezer se trasladan todo a Asdod. Teniendo todo el privilegio de servirle al Señor, en un momento cambia su vida. Juan 10:10, ¿qué dice la Biblia? El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Ebenezer era eso. Jesús es mi Ebenezer, es mi piedra de ayuda. Hasta aquí me ayudó Dios, pero ese hasta aquí sigue siendo un presente continuo. Él siempre me va a ayudar. Yo tengo su protección, Él me guarda, Él me sostiene. Pero en un momento dado, hermanos, estos hombres descuidaron el Ebenezer, descuidaron la piedra de auxilio, despreciaron a la piedra de auxilio y de Ebenezer, ¿dónde pasaron? Asdod. Y Asdod significa destrucción total, ¿ya? Y ahí fueron llevados, fueron derrotados, ya no había arca, ya no había nada, ya no había el tabernáculo, se ocasionó un momento de un terrible espacio de que no supieron adorar ya al Señor. Entonces, cuando hablamos de esto, de Ebenezer, estamos diciendo, ¿no?, que llevaron Asdod. Asdod es una ciudad filistea principal, donde radicaban ¿quiénes? Los anakims, ¿ya? Los anakims. ¿Quiénes son los anakims? Los anaseos. Los anaseos, ¿quiénes son? Descendientes de los gigantes. Goliat era un anakim, ¿ya? Un anakim, ¿ya? Estos gigantes tenían por territorio ese territorio de los filisteos. Ahí vivían los anakim. Son gigantes. Entonces, este Asdod era un fortín militar, lugar principal de adoración del dios Dagón. Leamos Josué 11:22 y esta cita que está en Dios habla hoy, que dice:
De modo que no quedó ni un solo descendiente del gigante Anak en todo el territorio de Israel. Solo quedaron descendientes del gigante Anak en Gaza, Gad y Asdod. ¿Se acuerdan que desde el principio hemos visto que, por ejemplo, cuando hemos visto conquistando Canaán, desde un principio aparecieron los gigantes? O sea, no era solamente Goliat, había otros gigantes, Lamí, otros gigantes que aparecen en un principio. Vivían en Hebrón, una confederación de gigantes. Y aquí justamente, en Asdod, era la tierra de los gigantes. Ahí llevan el arca. La Biblia dice, no, en aquellos tiempos había gigantes como hoy. Los gigantes siguen existiendo. Gigantes espirituales que destrozan la vida espiritual. Gigantes que destrozan la iglesia. Gigantes. Pero dice que Dios va a hacer estragos con todos esos gigantes. Si Israel no se preocupó, Dios va a hacer estrago. Pero lo llevan a esa ciudad. Cuando la alabanza, hermanos, es entregada a Asdod, son gigantes que dominan una iglesia, dominan familias, dominan hogares. Y Dios quiere que todo esto sea puesto debajo de sus pies. Teniendo la roca que es Ebenezer, ¿ya? Por falta de responsabilidad y conocimiento, pasaron a Icabod, Asdod. Se tuvieron que estar bajo el poderío de los gigantes. La gloria se había apartado. Pero eso era un decir, porque nadie puede vencer a Dios, ¿ya? La gloria volvió. ¿Se acuerdan? La gloria postrera será mayor que la primera. El vino último es mejor, ¿ya? Los que cosecharon con lágrimas sembrarán con regocijo. Lo que viene es más grande. Entonces ellos pensaron que habían vencido a Israel, pero no fue así. Dios mismo se encargó de poner las cosas en su lugar. Pero vayamos un poquito a esto, a responsabilidad. Si bien los filisteos no conocían a Dios y eran ignorantes, por lo menos ellos temían las cosas de Dios. Pero lo más que duele, diremos, en el ministerio y en el corazón de Dios, es que tú y yo y quienes estamos en el ministerio, a veces descuidamos esa área de responsabilidad. Los judíos debían ser responsables con el manejo del arca, no lo fueron. ¿Quiénes cargaron el arca? 2 hombres que se metían con mujeres, robaban, ellos cargaron el arca. ¿Qué dijeron los ancianos? ¿Por qué nos pasa esto? Ni los ancianos sabían por qué pasaba, aunque todo el mundo conocía lo que hacían estos 2 hijos. Entonces, la responsabilidad es bien importante en la congregación y en el ministerio donde estamos. Números 4, 5. ¿Me ayudan? 2, 3. El santuario, todos los vestidos del santuario, cuando haya de mudarse el campamento, vendrán después de ellos los hijos de Coat para llevarlos, pero no tocarán cosa santa, no sea que mueran. Estas serán las cargas de los hijos de Coat en el tabernáculo de reunión. Así se llevaba el arca, tapado. Dice la Biblia que cuando Aarón y sus hijos, ya estaba Eliezer, sus hijos, cuando él tenía que trasladarse el tabernáculo, en el arca y la nube les decía, ya ellos sabían que se debía trasladar. Y una vez que se debía trasladar, lo primero que agarraban era el arca. Entonces entraban los hijos de Aarón, y Aarón mismo, entraban ahí, y había un velo más o menos ahí. Eso desataban el velo, y el velo cubría el arca, el menorá, el altar del incienso, los panes de la proposición, etcétera, lo tapaban. Y luego ponían un manto carmesí, piel de tejón. ¿Se acuerdan el piel de tejón? ¿No ve lo que significa? Que pelea contra Satanás. Los calzados de tejón. La Biblia dice, no bienaventurado la iglesia que tiene calzados de tejón, la mujer, la esposa. Entonces, cuando lo tapaban así, una vez tapado, recién entraban ¿quiénes? Los coatitas. Recién entraban los coatitas. ¿Quiénes eran los de Coat? Eran los hijos de Aarón también, descendientes de Aarón, y de Leví, los hijos de Leví. Y cuando entraban los coatitas, debería estar tapado totalmente el arca, porque si el arca se veía algo, morían. Entonces era grave. A ver, si yo leo otra vez, dice: y cuando acaben Aarón y sus hijos de cubrir el santuario y todos los utensilios del santuario, cuando haya de mudarse el campamento, vendrán después de ellos los hijos de Coat. Y los hijos de Coat son los hijos de Leví, para llevarlos, pero no tocarán cosa santa, no sea qué cosa, que mueran. Entonces, miren, yo le hago una pregunta aquí. Si los de Coat morían, ¿por qué morían? A ver,
Los de Coat ensaban. Entonces dice la Biblia que si no estaba tapado bien, ellos podían morir. Entonces la pregunta que yo hago, aunque ya estás con respuesta, es ¿por qué los hijos de Coat podían morir? ¿Por qué? Sí, está bien, porque podían ver y por no taparlo bien. Entonces la responsabilidad ¿de quién era? ¿De los de Coat? No, pues, ¿de quién era la responsabilidad? De Aarón y de los hijos de Aarón. Ellos eran responsables. Entonces imagínense una mala cobertura que lo tape mal y que lo hagan como quieran, y los hijos de Coat ensaban y veían parte del arca, morían. Entonces, ¿qué estoy diciendo? Hoy Dios está pidiendo una responsabilidad en los pastores y en los líderes del ministerio. Cuando los hijos mueren en la iglesia es por la responsabilidad nuestra, porque no estamos cubriendo adecuadamente las cosas del Señor. No estamos responsablemente enseñando cómo debía ser en la iglesia. No estamos enseñando cómo debía manejarse el ministerio. No estamos enseñando muchas cosas. Y muchos mueren por causa de eso. Pero los que mueren es por causa de los que no han tapado bien, ¿ya? Ahora, los coatitas son hijos de Coat, hijos de Leví. A ver, leamos cuántos hijos son, ¿ya? Estos son los nombres de los hijos de Leví por sus linajes: Gerson, Coat y Merari. Los gersonitas, los coatitas y los meraritas. Estos tres son encargados de llevar todo el tabernáculo, pero los encargados de llevar las cosas sagradas, los artículos más santos, son los coatitas, ¿ya? Los coatitas quedaron encargados del transporte de los artículos más santos del tabernáculo. Estos hombres, por alguna causa, el Señor los eligió para manejar lo más santo del tabernáculo y entrar al lugar santísimo. Era bien interesante. Dice que en 15 minutos, dicen, ¿no?, que en 15 minutos se desarmaba el tabernáculo y en 15 se lo armaba. Porque estaban tan organizados, porque entraban los de la tribu de Coat, entraban los de la tribu de los meraritas, sacaban todos los postes, lo más pesado, entraban los gersonitas, se los sacaban todas las cortinas y se los sacaban. Cuando llegaban a un lugar, entraban primero otra vez los coatitas. No era como nosotros, primero la casa, después los muebles. No, primero el mueble. Una vez que entraba el mueble, entraban los gersonitas, ponían las cortinas y luego venían los meraritas y armaban todo el escenario. Dicen algunos que en 15 minutos lo hacían, pero quienes tenían, diremos, el trabajo más especial eran los coatitas. Ahora, dentro de la iglesia, hermanos, todos tenemos un trabajo, pero algunos tienen un trabajo de las cosas santísimas de Dios. ¿Alguna vez usted ha escuchado decir, no, este es un lugar santo, dicen, verdad? No sé si han escuchado decir, no hay que caminar, no hay que hacer. No comparto mucho eso y alguna vez le he explicado por qué. Porque eso está dentro de del antiguo pacto. Pero sí que digo, no solamente este lugar, sino todo el lugar donde estamos, que merecen el Señor. Respeto. Pero al cantar los ministros en este lugar, han convertido este lugar en un lugar de la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque los coatitas son los únicos que llevaban el arca en hombros. En cambio, los meraritas y los gersonitas les dieron bueyes y carretas. Pero llevar las cosas sagradas de Dios era prohibido, llevarle en buey y carreta. Ya tenían que llevarlo ¿dónde? En hombros. Entonces, por ejemplo, Jesús, hemos dicho, ¿no? Él llevó en hombros el llamado ministerial, lo hemos leído. Cuando estamos acá, con el perdón debido de mis hermanos ministros, todos los que tocan tienen una responsabilidad increíble, porque están llamando la presencia de Dios, están transmitiendo la presencia de Dios como los querubines en alabanza. Y si no lo llevan en hombros, el asunto es grave. ¿Pueden qué cosa? Morir. Inclusive yo. Por eso es gracia sobre gracia. Si Dios no hubiera derramado gracia sobre gracia en Jesús, ¿qué serían nuestras vidas? Lo mismo en mi vida. O sea, tengo la responsabilidad de llevar bien las cosas santas de Dios. Y Dios nos permite entrar a ese lugar y cargar, tener contacto con la presencia del Señor. ¿Ya? Entonces el arca, la mesa, los panes de la proposición, el altar del oro, el menorá, no se les permitía tocar, ¿ya? Ni siquiera mirar, pero los cargaban en hombros. Ahora, en cambio, nosotros podemos mirar. ¿Por qué? Porque desde que Jesús vino, hermanos, podemos entrar confiadamente a su presencia, pero antes no. El respeto era único al Señor.
único. Entonces si alguien miraba, moría. En cambio ahora tenemos el privilegio de poder cantar, de poder adorar. El día domingo me gustó mucho, ¿no? El ministerio estaba con corbatita, bonito, los panderetistas con su uniforme, muy lindo. Yo nomás con mi camisa estaba ahí, debía morir, ¿no? Debía morir, ya debería morir. Pero o sea, lo que Dios pone es un orden, algo bien especial. Entonces, pero a veces, hermanos, venimos como queremos. Ahora no estoy diciendo que el vestir sea importante en Dios, sino en el sentido de cómo andamos harapientos por adentro o cómo estamos. Pero en su gracia Dios nos ha perdonado. Por eso cuando entramos limpiamos nuestras vestiduras, es gracia sobre gracia. En cambio antes las situaciones eran duras. ¿Quién no podía entrar así? Moría prácticamente en las cosas del Señor, ¿ya? Entonces estos eran encargados. Entonces los encargados, hermanos, tenemos que tener mucho temor de las cosas del Señor. Estamos llevando. Entonces los coatitas, ¿qué protegían? Los objetos sagrados. ¿A quién nos recuerda? ¿Quién protegía así en el trono? ¿A quiénes? Los querubines. Los querubines protegían la santidad de Dios y ese trabajo es proteger. Entonces David aquí protege junto con los ministros que no se meta una alabanza que no sea correcta, que la alabanza que aquí está no traiga el trono de la iniquidad, sino el trono de Dios. Entonces protegían los objetos sagrados ya durante la marcha del campamento de Israel por el desierto. Ellos eran encargados, ellos llevaban y ellos armaban, o sea, lo dejaban ahí, venía Aarón y lo armaba, pero dejaban todo prácticamente los coatitas, ¿ya? Entonces, ¿cómo debían llevarlos? En los hombros, hemos hablado de esta lección, en los hombros, ¿ya? No en bueyes, no en bueyes. Y cuando recordemos una cita bíblica, cuando los filisteos están con el arca, no saben cómo devolver el arca. Entonces dicen, no, ¿cómo devolveríamos? Y uno de ellos dice, no, lo llevaremos en bueyes que recién hayan criado y una carreta nueva y con tumores y ratones de oro, así lo devuelven, por ignorancia. En cambio aquí Dios les dice, no, los coatitas no pueden usar buey ni carreta, tienen que llevarlo en hombro, ¿ya? Su contacto era directo con el arca del pacto, ya, directo. Entonces los pastores, los líderes tienen un contacto con el Señor, no que no el pueblo, todos tenemos, pero en su llamado ellos responden al Señor, ellos están dando, es responsabilidad, por eso lo llevan en los hombros. Vamos a esta cita. 2 carros y 4 bueyes dio a los hijos de Gerson, conforme a su ministerio. Y a los hijos de Merari dio 4 carros y 8 bueyes. Ahora, así con lo que hace rato hablé, ¿por qué cree que le dio a Gerson solamente 2 y a los de Merari 4? Hace rato dije. Los de Gerson, ¿qué llevaban? Las cortinas, lo más fácil llevaban los de Gerson. Y los meraritas, lo más pesado. Las estacas, los pilares, todo eso se lo cargaba. Entonces a los meraritas les dieron 4 carros, ¿ya? Les dieron 4 carros y 8 bueyes conforme a su ministerio. Entonces en la iglesia todos tenemos una manera de trabajar. Entonces la iglesia se le permite, Dios le permite llevar en bueyes y en carros. O sea, es permitido en la situación de cómo manejo. O sea, hay cosas que requieren. O sea, no todo está de acuerdo a lo que, por decir no carros, en la alabanza, pero los que llevan la alabanza y la palabra, ellos sí llevan en hombros. Ellos sí llevan en hombros. Pero ¿qué sigue diciendo? Mire, 2 carros y 4 bueyes dio a los hijos de Gerson, conforme a su ministerio. Y a los hijos de Merari dio 4 carros y 8 bueyes, conforme a su ministerio, bajo la mano de Itamar, hijo del sacerdote Aarón. Pero los hijos de Coat no les dio, porque llevaban sobre sí en los hombros el servicio del santuario. Entonces en la iglesia, los hermanos que trabajan con bueyes, trabajan con carros, es un trabajo que se hace, requiere responsabilidad, sí, la iglesia debe avanzar por el desierto, sí, pero en las cosas santas, en el pastorado, en la alabanza, en los ministerios que implican llevar la iglesia, es en hombros, hermanos. Porque no se puede llevar en carreta, en bueyes, es en hombros, se debe llevar en hombros. Y eso hombro, ¿qué significa? Responsabilidad. Yo cargo con responsabilidad, siento su presencia, cargo su presencia y lo llevo con temor. Entonces, por eso Dios pide responsabilidad a los del ministerio. Primera Crónicas 15:15. Y los hijos de los levitas
trajeron el arca de Dios puesta sobre sus hombros en las barras, como lo había mandado Moisés, conforme a la palabra de Yahvé. Esta es responsabilidad, es el ministerio. Y yo creo, hermanos, no solamente el ministerio, a que quienes danzan en el pandero, quienes tienen un ministerio público, que se ve que deben tener en sus vidas responsabilidad. Pero los otros también, aunque su trabajo no es el mismo, llevan la presencia de Dios, llevan las cortinas, llevan todo eso, porque la iglesia tiene que avanzar por el desierto. Dios les da lo necesario, tienen que relacionarse con el mundo, tienen que hacer muchas cosas en el esfuerzo, pero a los coatitas Dios les dice: para ustedes es responsabilidad, ustedes tienen que ir delante. Y ellos cargaron el arca con suma responsabilidad. Primera Crónica 6:31. Estos son los que David puso sobre el servicio del canto en la casa de Yahvé, después que el arca tuvo reposo, los cuales servían delante de la tienda del tabernáculo de reunión en el canto, hasta que Salomón edificó la casa de Yahvé en Jerusalén, después que estuvieron en su ministerio según su costumbre. Estos pues son sus hijos. Ayudaban los hijos de Coat, el cantor Emán, hijo de Joel, hijo de Samuel. A ver, si había responsabilidad en llevar el arca, yo preguntaba hace rato, ¿no? ¿Cómo es que los filisteos se lo cargaron como si nada? Si simplemente morir era muerte. ¿Por qué? Por ignorancia. A ellos no les podía exigir más allá porque había ignorancia en sus vidas. Pero a nosotros, hermanos, los que estamos en la congregación y los que estamos como pastores o maestros que enseñamos, Dios nos enseña a cubrir bien para que no mueran los demás, ¿ya? Y en ese interín que estamos hablando, Dios llama a los coatitas, ¿dónde? Al canto, a la alabanza. Estos son los que David puso al servicio. ¿Y quiénes eran coatitas? Ahora habían gersonitas y también meraritas, pero los coatitas entran en la alabanza. ¿Y dónde? En el templo de Salomón, donde la gloria de Dios caía, ¿ya? Y dice, no, según su costumbre. Y de los hijos de Coat, el cantor Emán. Entonces, hermanos, el canto, la alabanza, la ministración, el predicar la palabra y el enseñar, ¿qué requiere? ¿Qué requiere? Responsabilidad. Responsabilidad. Porque si enseño mal o hacemos la alabanza incorrectamente, podemos matar gente. Mucha gente está muriendo, mucha gente no tiene el conocimiento de la palabra y está muriendo por esa falta de conocimiento. El conocimiento nos va a ayudar a esto. Miren esta otra cita, Éxodo 25:12. Fundirás para ella 4 anillos de oro que pondrás en sus 4 esquinas. 2 anillos a un lado de ella y 2 anillos al lado del otro. Harás unas varas de madera de acacia, las cuales cubrirás de oro. Y meterás las varas por los anillos a los lados del arca para llevar el arca con ellas. Las varas quedarán en los anillos del arca, no se quitarán de ella. Y pondrás el arca del testimonio que yo te daré. O sea, para que los coatitas no mueran, las varas nunca se sacaban de su lugar. Y no solamente en eso, sino en el candelabro había una manera de hacer al tapar, en el altar del incienso las varas estaban. Entonces cuando cargaban las varas, la cargaban con responsabilidad. Nunca debería faltar, ¿qué cosa? Responsabilidad en la iglesia. No debería faltar. La tribu de los coatitas nos enseña a los líderes a ser responsables en el manejo, responsables en la prédica. No puedo enseñar cualquier cosa, hermanos. Es más, yo digo, ¿no? Este año que nosotros vamos a tener, no podemos permitir que alguien pueda dar la palabra así porque así. Debe haber responsabilidad en lo que va a compartir. Debe buscar, debe anhelar la palabra del Señor. La responsabilidad es fundamental. Entonces, tanto coatitas, ya como gersonitas, pero en este canto coatitas, agarraron con responsabilidad la palabra y el canto. Entonces, cantar implica responsabilidad. Ahora, no solamente en el aspecto vocal, no solamente en la parte técnica, sino en el conocimiento de la palabra. Porque ¿qué hemos dicho? Los ministros de alabanza, ¿qué son? Pastores que predican cantando. Y los que tocan instrumentos, pastores que también predican con sus instrumentos. Porque las cuerdas, ¿de qué eran hechos? ¿De qué eran hechas las cuerdas? De intestino de cordero.
que cuando tocaban, ¿qué sentían ellos? ¿Qué sabían? Que había un cordero que había muerto por ellos. Entonces, tanto estos hombres, no son músicos, ¿no ve? Y vamos a hablar de las 9 piedras que tenía Lucero, porque Lucero tiene 9 piedras, en cambio el sumo sacerdote tiene 12 piedras. Las 9 piedras que tiene Lucero son las 9 musas, y de ahí viene el concepto de música, musa. Lo vamos a hablar después de esta situación, ¿ya? Entonces, cuando no se conoce la alabanza, podemos traer consecuencias fatales en la iglesia, o recuperar, como dicen, no recuperar la diablada, etcétera, etcétera. No, necesitamos hombres con conocimiento. No se deben sacar las varas. Sé que a veces es exigente. Yo sé que David es exigente con el ministerio. ¿Por qué? Porque podemos matarlos. En ciertos casos los pastores podemos caer pesados en algunas situaciones por la exigencia que hacemos, pero es que podemos llevar a la muerte. Debe haber responsabilidad en el manejo, ¿ya? Algunos de los hijos de Coat tenían a su cargo el pan de la proposición. O sea, los coatitas no solamente pensaron en el canto y en la alabanza, sino agarraron la palabra, ¿ya? También deberían llevarla sobre sus hombros. Miren, Primera Crónicas 9:32. Y algunos de los hijos de Coat, o sea, no todos, y de sus hermanos tenían a su cargo los panes de la proposición, los cuales ponían en orden cada día de reposo. Entonces los coatitas cantaban, los coatitas llevaban sobre sus hombros las cosas más santas y deberían estar bien cubiertas, debían estar bien instruidos. Pero los coatitas también, ¿qué empezaron a hacer? Empezaron a hacer los panes. ¿Y el pan qué significa? Palabra de Dios, presencia de Dios, el pan continuo de la presencia del Señor. Entonces estos hombres empezaron ahora, en este tiempo, son hombres que preparan la palabra en la iglesia, que preparan ya el pan de la presencia y lo dan al pueblo. ¿Y cómo lo dan? En orden, correctamente. Desde que hemos entrado nosotros acá a la congregación, a veces en algún lugar me invitan y me dicen, no, pastor, denos un seminario de alabanza, me dicen, ¿no? Y en su carta escribe, tiene desde las 2 de la tarde hasta las 4, me dicen, ¿no? Un seminario, denos, me dice. Y yo les digo, no creo que pueda, les digo, porque allá en la congregación el seminario nos está durando casi un año. ¿Qué les voy a hablar? ¿Qué les voy a decir? No puedo decirles mucho. Un saludo de los coatitas, ya, nada más, ¿no? Y más, o sea, es que tiene que ser en orden y sistemático. Jesús empleó 3 años con sus discípulos. Entonces estos hombres coatitas eran expertos en la preparación del pan, pero lo hacían en orden, sistemáticamente, conforme a las cosas del Señor. Y todas esas cosas que hacían, que la gloria de Dios descienda. Hoy, hermanos, necesitamos, y vamos a leer una cita bien especial, necesitamos cuidar a los coatitas. Necesitamos cuidarlos. Porque el diablo ha robado a los que preparan el pan. Ha robado a los maestros de la iglesia. Los ha arrebatado. Pero no solamente a los maestros del pan, sino a quienes hacen que la alabanza llegue a la presencia de Dios. Porque la alabanza o trae el trono de la gracia o trae el trono de la iniquidad. ¿Se acuerdan? La música, perdón por lo que estoy diciendo, música, que ejecuta el ministerio, o bien trae el trono de Satanás o trae el trono de Dios. Si un ministerio no está capacitado, no está instruido en las cosas de Dios correctamente, conforme a su palabra, con los coatitas de la palabra, ¿qué puede traer a la iglesia, hermanos? Y puede haber un griterío también terrible, pero cuando vamos a la batalla, la gloria de Dios puede desaparecer y pueden nacer los icabots. Entonces era muy importante llevarlo sobre los hombros. Entonces los maestros, ahora siempre se dice, ¿no? En una iglesia donde hay un pastor maestro, surgen también los maestros en la congregación. Que sean maestros bien cubiertos para que no vean muerte y estudien la palabra del Señor. Ahora lo que acá necesitamos también son evangelistas, gente que esté en eso. Pero lo que estemos, hermanos, la palabra tiene que ser doctrina sana. Y que Dios ayude y nos instruya a nosotros los maestros. Números 4:18. A ver, leeremos todos, conmigo más. Esta es la nueva versión purificada. 2, 3. No permitas que sean eliminados de entre los levitas los miembros del clan de Coat. Esto haréis con ellos para que vivan y no mueran al acercarse a las cosas más sagradas,
Aarón y sus hijos vendrán y asignarán a cada uno su labor y su cargo. No permitas que sean eliminados. Entonces, ¿qué deberíamos levantar en la congregación? Maestros, no podemos eliminar. No podemos eliminar los maestros. No podemos eliminar los ministros de la alabanza. Son coatitas. Ahora los demás están ahí. ¿Por qué con los de Coat siempre, no? Los gersonitas están, los meraritas están. Es que ellos llevan las cosas más santas. Son los que dirigen, son los que llevan la presencia. Entonces dice la Biblia, no permitas que sean eliminados. Ahora, ¿cómo podía eliminarse a ellos? Dice, ¿no? Esto tienen que hacer para que no sean eliminados, para que no mueran, ¿ya? Porque están llevando las cosas más sagradas. Aarón y sus hijos vendrán y asignarán a cada uno su labor y su cargo. O sea, los instruían. Entonces, no permitían que agarren el arca viendo, no, les decían, es prohibido ver, tienes que tener cuidado, es la presencia de Dios. Y si tú no hayamos cubierto, no sé, les instruían. Entonces, los coatitas no podían ser eliminados. Pedimos a Dios que el Señor siga levantando maestros, pero no solamente en acá, sino en varios lugares, maestros que nos enseñen la palabra, maestros que den la luz de la palabra, coatitas, pero también ministros de la alabanza que canten conforme al corazón de Dios. ¿Y a ellos qué hay que hacerlos? Hay que cuidarlos. ¿Cuántos lo van a cuidar a Pastor David? A cuidar, pero no solamente está David, pues ¿quiénes más están? Coatitas, coatitos. Hay de todo, tenemos el ministerio, ¿no ve? Se los debe cuidar. Hay que orar por ellos, hermanos. Y coatitos más chiquititos había también por ahí, ¿no? Hay que cuidarlos. Hay que orar por ellos. Y este tiempo de instrucción les sirve a ellos para tener temor en las cosas del Señor. Entonces, cuando los coatitas manejan con responsabilidad, marcha el tabernáculo, porque ellos son los primeros que ponen el arca. Entonces, se les asigna su labor, se les asigna su cargo y ellos manejan con responsabilidad. Porque van a la guerra, hermanos. Estos coatitas van a la guerra. Los gersonitas, los meraritas también tienen su oficio en el tabernáculo. A ver, veremos cuáles son los oficios de los gersonitas. Este será el oficio de las familias de Gerso, para ministrar y para llevarán las cortinas del tabernáculo, el tabernáculo de su reunión, su cubierta, la cubierta de pieles de tejones, ya que está encima de él, la cortina de la puerta del tabernáculo de reunión, las cortinas del atrio, la cortina de la puerta del atrio que está cerca del tabernáculo y cerca del altar alrededor, sus cuerdas y todos los instrumentos de su servicio y todo lo que será hecho para ellos, así servirán. Entonces los gersonitas llevaban todas las cortinas. A ellos se les asignó menos carros, ¿verdad? Porque tenían algo liviano. En cambio a los meraritas, miren, contarás los hijos de Merari por sus familias, según la casa de sus padres. Este será el deber de su cargo para todo su servicio en el tabernáculo de reunión. Las tablas del tabernáculo, sus basas, sus columnas, sus basas, las columnas del atrio alrededor y sus basas, sus estacas, sus cuerdas, con todos sus instrumentos y todo su servicio. Y consignarás por sus nombres todos los utensilios que ellos tienen que transportar. Entonces los meraritas, ¿qué llevaban? Lo más pesado, lo más pesado. ¿Ya? En la iglesia hay trabajos pesados. Doy gracias a Dios, hermanos. Yo agradezco mucho al Señor porque yo ya no he hecho este trabajo. Al principio, cuando hemos estado en la iglesia, éramos pocos, entonces yo estaba metido en todo esto, en el piso, en hacer y en otras cosas, pero ahora yo ya veo que hay gente que hace y eso es muy bueno. Es un trabajo pesado tal vez, pero si nadie hiciera el trabajo pesado, ¿cómo traeríamos el arca? Qué bueno. Yo les pido, hermanos, a ustedes y los hermanos que vengan, hagan estos trabajos en la congregación para que el arca sea alojado. Entonces todos tenían su servicio y trabajaban de una manera ordenada. Pero los que tenían la responsabilidad principal, ¿quiénes eran? Los de Coat. Y a los de Coat, ¿qué había que hacer? Cuidarlos. Siempre les dije, ¿no? ¿Se acuerdan? Los filisteos, lo primero que agarraron de los israelitas, ¿qué fueron? A los herreros. Dice, los filisteos eran muy cráneos en esa situación. Entonces ellos, cuando entraron al territorio israelita, los raptaron, agarraron a todos los herreros y se los llevaron a su tierra.
y los tenían como esclavos. Entonces en la tierra de Israel no había ni un herrero. Por eso dice la Biblia, ¿no?, que cuando salieron a pelear, los únicos que tenían armas, ¿quiénes eran? Saúl y Jonatán. Los demás que tenían palos, de todo, menos armas. ¿Por qué? Porque los filisteos se los habían llevado a los herreros. La palabra herrero en la Biblia quiere decir maestro, alguien que enseña. Entonces, cuando no había maestros, ¿qué pasaba? Los israelitas no tenían la capacidad de poder decir, escrito está. ¿Se acuerdan? Jesús desde su niñez fue instruido en la sinagoga. La sinagoga no fue un aspecto lindo, bueno, con sus errores, pero instruían en la palabra, de tal manera que cuando se enfrentó a Satanás en el desierto, él dijo la palabra. ¿Por qué? Por la instrucción dada. Entonces la instrucción es bien importante. Entonces los filisteos se lo agarraron a todos los herreros. No había quien haga las armas de los israelitas. Entonces algo que Dios quiere que recuperemos hoy es gente con conocimiento y entendimiento de la palabra del Señor, porque son los últimos tiempos. Entonces maestros, pastores, ministros de alabanza y gente que está en la enseñanza deben ser cuidados. Tenemos coatitas también en la iglesia. ¿Dónde? Aparte del pastor, ¿dónde tenemos coatitas? En la iglesia. O en sus iglesias, ¿dónde hay coatitas? Claro, pues ahí hay un coatita, ahí nos está mirando. Leo coatita. Mima coatita. ¿No? ¿Por qué? Porque enseñan a quiénes. A los niños. Y si enseñan irresponsablemente, grave es la situación. Es responsabilidad y se los debe cuidar a ellos, ¿ya? Números 4:18. No permitas que sean eliminados de entre los levitas, los miembros del clan de Coat. No permitas, ¿ya? Esto haréis con ellos para que vivan y no mueran. Instrúyanlos, corríjanlos, enséñenlos, denles su labor, cuídenlos. Estos son los coatitas, ¿ya? Este deber no era cualquier servicio. Dice que era un servicio como un servicio militar para la guerra. Leamos Números 4:3 cuando los llaman a los coatitas. De la edad de 30 años arriba hasta 50 años, todos los que entren en compañía para servir en el tabernáculo de reunión son llamados al ministerio. Ahora, lógicamente, esto era para la guerra. Entonces, de 30 a 50 iban a la guerra. Arriba para 50 ya no. Esta era la edad para ir a la guerra. Pero esta palabra compañía significa tzavá. ¿Qué significa? Servicio militar. Cuiden a sus coatitas. Cuiden a los que están en el ministerio de alabanza, porque están yendo a una guerra en la alabanza, ¿ya? Están alistándose con la adoración y con la alabanza para ministrar en la guerra. Entonces ellos van a la batalla y tenemos que cuidarlos, porque ellos son los que van delante en la batalla, ¿ya? Conquistar, conquistar, vencer en el nombre del Señor Jesús, la tribu de Judá. Entonces, ¿cuál es el servicio de los levitas en el tabernáculo? Es tan importante, hermanos, como el servicio militar de los soldados para ganar la victoria en esta guerra. Entonces, los coatitas deben ser cuidados. Los que están en el deber de enseñar tienen que ser cuidados. Es menester orar por estos hermanos que están en esa tarea de instruir a los hijos del Señor. Siempre que el arca se lo llevaba cubierto. Los hijos de Coat son equipados para llevar su gloria. Perdón por el error. Números 3:19. Los hijos de Coat por su familia son, ¿quién es? Amram, Ishar, Hebrón y Uziel. Los 4 hijos de Coat, ¿ya? Son los hijos de Coat. Estos hijos de Coat eran privilegiados, bendecidos. ¿Para qué? Para llevar los utensilios del santuario con sus en sus hombros, ¿ya? Los hijos de Coat. Vamos a ver estos nombres de sus hijos, ¿ya? ¿Por qué llevaban en sus hombros? Volveremos a recordar. Porque sirven cerca de la presencia de Dios, cerca del arca, cerca de los utensilios. Ellos experimentaban la presencia del Señor con anticipación, más antes que todo. Sentían y acompañaban en la guerra al Señor. Entonces, cuando ellos salían a la batalla, el Señor iba con ellos. Ellos sentían, por eso en la diapositiva anterior, en la conquista de Jericó, están los coatitas en marcha. Si se dan cuenta, son los coatitas con sus shofares y el arca.
Entonces ellos sentían la presencia del Señor, que Dios iba con ellos. Ahora, el sentir, ciertamente hemos dicho que no es por sentir, sino por convicción, pero de verdad ellos vivían la presencia del Señor. Los muros de Jericó cayeron. Entonces cuando cantan los hermanos en la alabanza, tiene que ser todo eso, un estruendo, algo que sucede en la congregación que destrozan los fortines enemigos, ¿ya? Entonces, estos coatitas experimentaban la presencia del Señor. Era una situación tan especial y guiaban al pueblo. Muchas veces esta misma presencia se hace dentro de la iglesia. Hemos dicho, no, la gloria postrera va a ser mayor que la primera. Muchos hermanos, de las cosas que no se veían antes, las vamos a volver a ver en los ojos espirituales. Ángeles ministrando con nosotros. David alguna vez nos decía, ¿no? David nos contaba y nos decía, ¿no? Que escuchaste ángeles cantar cuando estábamos cantando, ¿verdad? Y había un coro que cantaba. Y él David decía, este no es mi coro, ¿ya? Y los veía su coro y no era su coro, eran los ángeles, ¿no? Era un coro celestial. ¿Por qué? No se me ría, por favor, ¿ya? ¿Por qué? Porque era algo, él estaba yendo a la batalla. Y verdad, puede ser algo así, terrible. Esas cosas vamos a ir viendo. Dios va a estar mostrándonos. Si ellas tocaban cosas santas sin temor de Dios, eran muertos. Por eso, los domingos a veces yo llego al filo, estoy más antes, ¿no? Los ministros siempre están orando aquí de rodillas antes de cantar. No tiene que ser un amuleto, no tiene que ser una forma, pero ellos están orando. ¿Por qué? Porque no pueden estar en las cosas santas sin temor. Entonces ellos saben y van y se ponen delante de Dios. Y les dije, para todos nosotros igual, y debería ser todos los coatitas, ¿no? Perdón, Leito, como estás como maestro de escuela bíblica dominical, sería que vayas a tu aula y de rodillas lo entregues a ese lugar, ¿no? Para que los niños estén. Era algo que hacían los coatitas. Tenían temor de las cosas de Dios de una manera muy especial, porque si no, ¿qué pasaba? Podían morir. ¿Ya? Si ellos veían el lugar santísimo, aunque sea por un segundo, morían. Entonces ellos tenían un respeto profundo a las cosas del Señor. Y los encargados de cubrir, tenían que cubrir bien a esos líderes, a esos ministros, para que no murieran. Ahora, profanar la santidad de Dios era terrible. No podías profanar la santidad de Dios. O sea, no podías tocar las cosas del Señor. Dios no permite, en el sentido de la ley que estoy hablando, que las cosas santas de Dios sean tocadas sin reverencia. Morían. ¿Se acuerdan de Usa? Vamos a ver todo ese aspecto cuando hablemos del arca. Cuando Usa agarró el arca, tocó el arca, murió instantáneamente. Los filisteos cargaron por su ignorancia. Dios los toleró porque no conocían, pues. Pero cuando llega el arca a su ciudad, Dios se va a mover haciendo estragos en esa ciudad. A ver, ¿qué dice? Es un gran privilegio llevar la responsabilidad en hombros, pero jamás se debe perder, ¿qué cosa? El temor al Señor. Que eso nunca perdamos, hermano, siempre nos siga. Mírenlo, ¿qué significa? Coad es asamblea, Amram es gente que Dios exalta, Ishar, aceite brillante, Hebrón, asociación, y Uziel, mi fuerza es Dios. Todo esto, hermanos, traía la alabanza. Y cuando el padre llevaba con responsabilidad, porque el papá es Coad, en el caso de Elí trajo irresponsabilidad y sus hijos tuvieron nombres egipcios. En cambio este padre Coad, la asamblea que es, ¿qué trajo sobre sus hijos por su responsabilidad? Bendición. Y esa bendición hizo que la gente exaltara a Dios. Hizo que el aceite brillara a la presencia de Dios. Hubo unidad, asociación y hubo poder en el nombre de Jesús. La Biblia dice, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Una familia unida en la alabanza. Entonces, una iglesia que camina así, trae la gloria del Señor de una manera muy especial. Primera Crónicas 9:32. ¿Me ayudan? 2, 3. También había cantores, jefes de familia de los levitas, los cuales moraban en las cámaras del templo, exentos de otros servicios, porque de día y de noche estaban en el lugar. Ahora, ¿se acuerdan que la tribu de Simeón es absorbida? ¿Simeón qué significa? Escuchar, oír, Simeón. ¿Y Judá?
alabanza. Judá es alabanza. La tribu de Simeón es absorbida por la tribu de Judá. Porque la alabanza, ¿qué siempre tiene que tener? Palabra. Palabra. La alabanza que se canta, tenemos que entender el contenido con palabra. No puede ser cualquier canción. No debe ser. Por eso, cuando hablemos de un hombre que examina la alabanza, vamos a ver cómo él dice, esta no, esta sí en la Biblia. Entonces, estos hombres sabían que la alabanza tenía que tener un contenido de la palabra. ¿Ya? Entonces, los coatitas estaban a cargo de la elaboración del pan, de cómo se ordena, que es figura del maestro, que preparaba el alimento de manera ordenada, adecuada, conforme a lo que necesitaba el pueblo, y le enseñaba. Pero juntamente con la enseñanza que venía, el canto. El canto. Por eso dicen, ¿no? Algunos de los hijos de Coat tenían a su cargo los panes de la proposición. También había, ¿qué cosa? Cantores. Entonces, la alabanza tiene que tener un alto contenido ¿de qué? De la palabra. Enseñanza ligada a la alabanza. Enseñanza, ya enseñan y cantan con responsabilidad. Entonces, el ministerio tiene que tener un alto grado teológico. Tienen que conocer, no puede cantarse cualquier cosa. Y hemos visto ya muchas alabanzas que no tienen principios bíblicos, sino que están mal hechas. Y como no conocíamos esos principios, también lo cantábamos. En cambio, cuando hay coatitas con la palabra enseña, entonces la alabanza tiene responsabilidad porque tiene alto contenido de la palabra. Todo Apocalipsis, hermanos, es contenido teológico de la palabra. Los querubines, la gente que ahí canta al Cordero, a la sangre, contenido teológico. En cambio, hoy la alabanza carece de ese contenido teológico, ¿ya? Adorar como el mundo lo hace es sencillo, pero adorar como el Señor dice es responsabilidad. Adorar como el mundo hace es prácticamente copiar, ¿ya? Es copiar la manera que ellos hacen, hacer como ellos hacen, danzar como ellos danzan, meter la música que ellos hacen. Pero adorar al Señor es viendo, escuchando, cotejando con la palabra, viendo si el contenido de la letra tiene contenido teológico o no tiene contenido teológico. Entonces, por eso Dios exigía a los coatitas esta situación, ¿ya? La ignorancia puede ser tolerable y hasta puede traer misericordia, pero ¿para quién? Para la gente que no sabe, no ha tenido la oportunidad. Hoy Dios está dando, hermanos, la oportunidad de que aprendamos, de que nosotros nos instruyamos con la palabra. Los que no son hijos de Dios, bueno, no lo hacen pues por ignorancia, pero para nosotros la ignorancia es muerte. Algunos dicen, no, prefiero no saber para que Dios no me condene. No, la ignorancia es muerte. Dios en estos tiempos está diciendo que pases por alto los tiempos de ignorancia. Más ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo veis hecho. Entonces, las cosas que hemos hecho en la iglesia, lo hemos hecho por ignorancia, pues no hemos tenido quien nos guíe, no hemos tenido quien nos enseñe, no ha habido quien cubra. Muchos han muerto en ignorancia. Conozco pastores, hermanos, que han estado tiempo en el Señor, en el servicio, ahora están en el mundo. ¿Por qué? Porque no hubo las maneras correctas, como también vuestros gobernantes. Pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que su Cristo había de padecer. Así que arrepiéntanse y conviértanse, cambien de manera de pensar y vuelvan de la ruta que ustedes estaban andando, para que sean borrados vuestros pecados. Entonces, algo que en la iglesia no debe existir, ¿qué es? Ignorancia. Debe existir palabra. La palabra tiene que ser fundamental en nuestras vidas. 1 Samuel 7, 7, 8. ¿Qué dice? ¿Cómo devolvieron los filisteos el arca? Haced pues ahora un carro nuevo, y tomad luego 2 vacas que críen, a las cuales no haya sido puesto yugo, y uncid las vacas al carro, y haced volver sus becerros de detrás de ella a casa. Tomaréis luego el arca de Yahvé, y lo pondréis sobre el carro, y las joyas de oro que le habéis de pagar en ofrenda por culpa, las pondréis en una caja al lado de ella, y las dejaréis que se vaya. Los filisteos no sabían cómo llevar el arca.
La llevaron así, no murieron, pero una vez que llevaron el arca a Asdod empezaron tumores, hemorroides terribles que vamos a hablar la próxima clase, como hubo una matanza increíble en estas 5 ciudades de los filisteos donde recorrió el arca. Entonces ellos dicen, no, ya no queremos el arca, no queremos el arca. El pueblo de Israel ni siquiera quiere recuperarlo, Dios mismo se recupera. A Dios nadie le puede robar la gloria. Entonces cuando recupera el arca, cuando tiene que volver el arca, los filisteos dicen, no, ¿cómo devolvemos el arca? Entonces los filisteos dicen, lo haremos con un carro nuevo, ya con vacas, así. Y así lo devuelven el arca. ¿Dios les tolera? Sí. ¿Por qué? Porque eran ignorantes, pues. Eran ignorantes. En cambio nosotros no. David, ¿cómo lleva el arca la primera vez? ¿Alguien se acuerda? ¿Alguien se acuerda cómo lleva David la primera vez? Igual que los filisteos, pues. En carreta y bueyes. ¿Y qué pasa ahí? ¿Muere quién? Usa. La iglesia no puede adoptar la manera filistea. La iglesia tiene que adoptar los principios de Dios. Y David se arrepiente. Y vamos a ver eso en la próxima clase, yo le estoy adelantando. Y David va a volver a los principios de Dios. Y va a buscar a los levitas para que responsablemente se lleve el arca. La palabra ignorancia es agnoía, significa carencia de conocimiento respecto a Dios. La ignorancia es corregida por su palabra, pero conocerlo y ser ignorante, ¿qué trae? Juicio. Los hijos de Elí tenían toda la oportunidad de conocer a Dios, pero ¿quién no los cubrió? Porque los padres, ¿se acuerdan con los coatitas? Para que no mueran, ¿quién los cubría? ¿Quién cubría los utensilios? Aarón y sus hijos. Y cuando ellos cubrían bien, los coatitas manejaban bien los asuntos sagrados del Señor, no miraban nada. En cambio, los hijos de Elí, su padre nunca los cubrió, nunca cubrió. Y sus hijos crecieron sin conocimiento y entraron y tocaron las cosas santas de Dios. ¿Qué vino sobre ellos? Juicio. Y no quedó ni un sacerdote, aunque hubo todavía sacerdotes que murieran. Decía Dios, no, te voy a mostrar, y el que vive vas a ver cómo se enferma y muere. No habrá viejo. Y murieron. ¿Ya? Entonces, en este tiempo, hermanos, no puede haber ignorancia en las cosas del Señor. En lo poco, bueno, en su misericordia, lo que el Señor nos está enseñando este tiempo, aprovechémoslo, munámonos de las herramientas, ¿ya? Aprendamos la palabra del Señor. Y usted también, igual, agarre la palabra, estudie la palabra. ¿Para qué? Para que esta palabra crezca. Algo que yo no quisiera nunca, hermanos, ¿ya? Es lo que en Villa Exaltación pasó. Murió el pastor y murió la iglesia. Y no solamente la iglesia, sino cayeron los muros y el techo cayó. La gente quedó sin pastor. Y eso no puede ser. Lo que Dios pide es que detrás de un maestro que exista otros maestros. Siempre se tiene que dejar legado. Siempre debe haber legado, hermanos. Y el legado es algo que levanta a la iglesia. Porque sería fatal que solamente el pastor estuviera enseñando y el pastor le pasara algo. ¿Qué pasa con la iglesia? Muere. Y no es así. Entonces todos tenemos esa responsabilidad de leer su palabra, responsabilidad de estudiar, hambre de su palabra del Señor. Este año es el año favorable del Señor, antes que venga el día de la venganza, y pedimos a Dios, ¿no?, que los maestros sean levantados, los pastores sean levantados, la iglesia sea levantada. Estamos por abrir un Jesús te ama más en Villa Exaltación, estamos en oración, sería una avanzada más que exista. Estamos pidiendo a Dios eso, pero ¿qué necesitamos? Gente que vaya, gente que predique. Y a veces necesitamos, ¿qué cosa? El Aymara, ¿no ve? Hasta tenemos que aprender eso, pues. Ahí la Constitución dice, ¿no? ¿No ve? Sería lindo, si alguien quiere ser pastor, debe hablar Aymara. Sí, en la última situación allá en Villa Exaltación, pues fue fácil, porque más que niños, ¿qué teníamos? Gente mayor, ancianos. Y me fue fácil compartirles a ellos en Aymara. Y cuando llamamos a recibir a Jesús, ¿cuántos vinieron? Casi todos. ¿Y eso qué nos está diciendo? Todos vinieron, creo que no había ni el casi. ¿No? Y cuando agarraron las Biblias, yo recuerdo cuando repartí las Biblias, cómo se las agarraron las Biblias. Villa Exaltación queda en el hito 5, si no me equivoco, en la frontera. Fue un tiempo muy especial que nos fuimos, pero se necesita la palabra allá, hermanos, se necesita.
Dios permita, por lo menos hemos pedido ir una vez al mes, Dios lo permite, lugares lejitos, que pase este tiempo de lluvia. Entonces, ya hemos hablado con algunos hermanos, ya han dicho, han levantado el dedo, entonces para ir en un día así. Entonces, hermanos, capacitémonos, seamos como los coatitas, responsables, estamos llevando las cosas santas de Dios, el día del retorno del Señor está cerca. La prédica del domingo lo tiene David. Si algunos quieren saber la prédica que hemos dado el domingo del año favorable, del día de la venganza, fue una prédica que nos levantó mucho por lo que Dios está haciendo, gracia sobre gracia. Quedaremos aquí para luego en la próxima lección hablar más acerca del arca, qué es responsabilidad, qué va a pasar con los filisteos. Vamos a ver cómo los gigantes van a cargar el arca, aunque muchos dicen no hemos visto eso en la Biblia. Vamos a ver toda esta situación y que Dios nos ayude y nos haga responsables en su vida. Vamos a orar. Padre, gracias en el nombre de Jesús. Mi deseo eres tú, mi momento de amor, la alegría de vivir. Bendito Jesús, eres mi fuente de